hablando de epilepsia con un experto, el doctor Pablo Quiroga. Buenas, Pablo. Hoy vamos a hablar de conceptos imprescindibles para comprender qué es la epilepsia. Pues entonces, ¿qué es la epilepsia, papá? Muy buena pregunta, Pablo. Fíjate tú que la guía de la Sociedad Andaluza de Epilepsia y de la Sociedad Española de Neurología nos dice que una crisis epiléptica es un acontecimiento transitorio caracterizado por una serie de manifestaciones de una actividad excesiva y sincrónica de un área del cerebro, Pablo. ¿Y qué vamos a poder ver en una crisis epiléptica, papá? Muy buena pregunta, Pablo. Fíjate tú que el cerebro tiene varias áreas y según ese funcionamiento anormal de un determinado parte del cerebro, ya sea en el área frontal, en el área parietal, en el área occipital, en el área temporal e incluso en áreas ocultas del cerebro, puede dar una serie de manifestaciones como por ejemplo tener un movimiento en la cara, tener un movimiento en el brazo, sensaciones raras percibir a nivel de la cara, del brazo, de una parte del cuerpo, incluso aparición brusca de sensación de miedo o alteraciones de ver cosas, luces o de percibir olores, Pablo. Todas esas cosas según dónde se active esa área del cerebro, Pablo. Por eso es importante no solamente tener en mente, en la cabeza, que es caer y convulsionar. Eso es importante tenerlo en la cabeza. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y cuánto puede durar una crisis, papá? Muy buena pregunta, Pablo. Duran de segundos a minutos, pero fíjate tú que segundo a 1 o 2 minutos, eso para una persona que está ahí puede ser una eternidad, ¿no? Un familiar, un amigo, una persona que esté ahí, eso pues es una eternidad, ¿no? Hay que tener paciencia y saber que una crisis epiléptica va a durar entre esos segundos a 1 minuto y va a desaparecer. Te repito que una crisis epiléptica, pues por lo general se presenta, es de aparición brusca, puede manifestarse por todas las cosas que hemos dicho, no solamente caer y convulsionar, ¿vale? Y que va a durar ese tiempo, que es importante que lo tengamos metido en la cabeza, Pablo. Entonces, ¿eso quiere decir que una persona puede tener una crisis de epilepsia y no caerse ni convulsionar? Qué raro, ¿no, papá? Y te hago la pregunta 1.000.000. Caerse al suelo, convulsionar, hacerse pipí o popó, morderse la lengua, ¿es suficiente para considerar a una persona que tiene epilepsia? Muy buena pregunta, Pablo. No todas las personas que caen al suelo, convulsionan, se hacen pipí o popó o se muerden la lengua, tienen el diagnóstico de epilepsia. Esto puede deberse por una bajada de tensión, esto puede deberse por una bajada del azúcar, esto puede deberse por un golpe en la cabeza, esto puede deberse al consumo excesivo de drogas, esto puede deberse a que esa persona tenga fiebre, ¿no? Por tanto, es importante tener en cuenta que una persona que nosotros vemos que cae, que convulsiona, ya cumple el criterio de epilepsia. Eso no es así y tenemos que tenerlo en cuenta. Tiene que haber un condicionamiento en el cerebro para que se produzcan esas crisis epilépticas, Pablo. Qué alivio saber todo esto, papá. Entonces, cuando decimos que una persona tiene la enfermedad de la epilepsia... Muy buena pregunta, Pablo. Sí, fíjate que muchas veces haber sufrido todas estas cosas crea incertidumbre, angustia y plantearte que si tú tienes ya crisis epiléptica o no, ¿no? La definición de la crisis epiléptica ha sufrido algunos cambios. Fíjate tú que hasta el año 2005 se decía que una persona cumplía criterios de epilepsia al haber sufrido 2 crisis epilépticas no provocadas, o sea que no haya tenido un golpe, que no haya tenido fiebre, que no haya tenido una infección o un traumatismo en la cabeza en un periodo de tiempo de 24 horas. Sin embargo, en el 2005 se dice que cambia esta definición y se dice que es un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición duradera a generar crisis epilépticas repetidas. ¿Eso qué quiere decir? Que es suficiente tener una sola crisis más esa predisposición para ya considerar que cumple los criterios de epilepsia, Pablo. Espera, ¿has dicho que hay que tener una qué? Una predisposición a generar crisis epiléptica, Pablo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en el cerebro tenemos que tener un tumor, tenemos que tener un daño por un traumatismo importante, haber tenido una infección que haya hecho que haya esa predisposición. Y aprovecho para decir que no todas las personas que tienen un traumatismo en la cabeza o una infección van a tener esa predisposición. Incluso a veces en el cerebro se desarrolla de forma no correcta lo que nosotros llamamos una malformación, el desarrollo cerebral, que hace que haya esa predisposición, o incluso
un diagnóstico de un síndrome epiléptico. Y como me vas a preguntar qué es un síndrome epiléptico, pues yo ya te lo digo. Es una serie de signos y síntomas que hacen que esa persona cumpla esos criterios, como por ejemplo, personas que se levantan por la mañana y tienen unos movimientos en el brazo, o cuando se están peinando hay un movimiento brusco, y que cuando nosotros hacemos un electroencefalograma vemos una actividad de una punta onda a 3 hercios, o sea, una actividad anormal que nos dice que esa persona ya cumple un criterio de un síndrome epiléptico y por lo tanto hay una predisposición. Si nosotros hacemos una resonancia o un estudio de ese cerebro, vamos a ver que no encontramos ni un tumor ni nada, pero sin embargo ya hay esa predisposición. Y esto lo tenemos que decir de forma correcta, porque si no, esa crea incertidumbre. Si yo no tengo nada en mi cabeza, ¿por qué tengo esto? ¿No? Hay que tenerlo eso metido en la cabeza, Pablo. Pues muchas gracias, papá. Ahora que sé que no todos los que convulsionan o sufren un desmayo o se muerden la lengua o hacen pipí o popó tienen o van a tener una epilepsia, y que la epilepsia no solo es convulsionar y tirarse al suelo. Muy bien, Pablito, y eso tenemos que llevarlo a que también lo sepa nuestra población, y saber todo esto nos va a ayudar a quitar incertidumbres, nos va a llevar a comprender mejor qué es la epilepsia. Hasta la próxima, Pablo. Nos vemos. Muchas Hasta luego. gracias.